Buenas. A ver, nos podemos imaginar una época en la que la literatura, de repente, deja de lado los castillos encantados y los fantasmas para empezar a contar la vida real, pero la vida real de verdad, sin filtros. Pues justo eso fue lo que pasó en España en la segunda mitad del siglo XIX. Fue, de verdad, una auténtica revolución. Vamos a ver cómo y por qué ocurrió todo esto. Aquí tenemos el choque de dos mundos, literalmente. Por un lado estaba el romanticismo, que lo que buscaba era escapar, evadirse de la realidad, con mucha imaginación, con muchos sentimientos. Pero justo enfrente, como una respuesta directa, nace el realismo. Y su mensaje era, vamos, radicalmente opuesto. Se acabó el huir, vamos a mirar la realidad a la cara, a observarla con la precisión de un científico y a contarla tal y como es. Así que, venga, entramos en la primera gran corriente de esta época, el realismo. Su objetivo era clarísimo y, la verdad, muy ambicioso. Quería convertir la literatura en un espejo de la sociedad. Y esta es la clave de todo. El realismo no es solo un estilo, es como la banda sonora de una nueva clase social que lo estaba dominando absolutamente todo, la burguesía. Los escritores se centraron en sus vidas, en sus trabajos, en sus problemas, y los analizaron con un rigor casi de laboratorio. Su ambición era ser el gran documental de su tiempo. Y bueno, ¿cómo conseguían ese efecto espejo? Pues usaban varias herramientas que eran fundamentales. Lo primero, la verosimilitud era ley. Si algo no podía pasar en la vida real, es que no se escribía. Punto. El autor se convertía en una especie de investigador. Para poder meterse en la cabeza de los personajes, usaban un narrador que lo sabía todo, un narrador omnisciente, que es como una cámara que sigue a los personajes y ésta les lee los pensamientos. Y todo, absolutamente todo, se describía con un nivel de detalle increíble. Por eso, claro, la novela es el género perfecto, un lienzo enorme para pintar la vida entera. Y esto lo vemos aquí a la perfección. Si nos fijamos en la imagen, aquí no hay héroes ni princesas, ¿verdad? Hay gente corriente, en su día a día. El arte realista, tanto en la pintura como en la literatura, buscaba precisamente eso, capturar un instante de vida real, con sus luces, con sus sombras, sin ningún tipo de adorno. Pero, a ver, cuando parecía que el realismo ya lo había contado todo, algunos escritores pensaron, oye, que podemos ir más lejos, más profundo. Y así es como nace el naturalismo. Podríamos decir que es el hermano polémico y radical del realismo, que no solo quería ser un espejo, sino un laboratorio social. Y sí, como os podéis imaginar, provocó un escándalo monumental. Esta es la pregunta que está en el corazón del naturalismo. Es una pregunta potente, ¿eh? Plantea si de verdad tenemos control sobre nuestro destino o si, en gran medida, somos el resultado de fuerzas que no podemos controlar. La respuesta del naturalismo estaba en una sola palabra: determinismo. Estaban muy inspirados por la ciencia de la época, por Darwin, y creían que no éramos tan libres como pensábamos. Nuestro comportamiento, decían, estaba condicionado por dos factores: los genes que heredamos y el entorno social en el que nacemos. La libertad para ellos era casi una ilusión. Por eso, para demostrar esta teoría, se fijaron en los casos más extremos, la gente que vivía en los ambientes más duros y marginales. Claro, imaginémonos el revuelo. En una sociedad tan tradicional y católica como la española de la época, esta idea de que no éramos libres, de que la vida estaba determinada por la biología o por un entorno marginal, pues sonaba a herejía. Se le acusó de inmoral, de recrearse en lo más sórdido y de ir en contra de los principios religiosos. La polémica fue tremenda. Pero bueno, ¿quiénes fueron los valientes que se atrevieron a escribir estas historias? Vamos a conocer a los grandes nombres que definieron la novela en esta segunda mitad del siglo XIX. Este pequeño cronograma nos muestra muy bien la evolución. Todo arranca con un primer realismo allá por 1849 con La Gaviota. Después Galdós lo consolida con lo que se llamaron novelas de tesis, que son obras que defienden una idea muy clara, como pasa en Doña Perfecta. Y luego en los años 80 llega la gran explosión, la cumbre del realismo con la increíble La Regenta y la irrupción del polémico naturalismo con Los Pazos de Ulloa. Y aquí tenemos a dos de las figuras más importantes. A la izquierda, Leopoldo Alas, aunque todo el mundo lo conocía como Clarín, el genio crítico que está detrás de La Regenta. Y a la derecha, Emilia Pardo Bazán, una mujer increíblemente culta, valiente, que fue la principal defensora e introductora del naturalismo en España. Y aquí vemos una diferencia que es crucial. El naturalismo, que se hizo en España, no fue una copia exacta del francés. Pardo Bazán admiraba muchísimo a Zola y usaba sus técnicas, las descripciones crudas, los ambientes sórdidos, pero, como católica convencida, puso un límite muy claro. Rechazó el determinismo absoluto porque creía que, al final, las personas siempre conservan una chispa de libertad y son responsables de sus actos.
Por su parte, Clarín usó el realismo para hacer una radiografía demoledora, de verdad, de la sociedad de su tiempo. En La Regenta crea una ciudad ficticia, Vetusta, que en realidad es Oviedo, y a través de su protagonista, Ana Ozores, critica la falsedad, el aburrimiento y la opresión de la vida en una capital de provincias. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del titán de la novela, Benito Pérez Galdós. Fue, sin ninguna discusión, el narrador más importante de su época. Su proyecto fue de una ambición descomunal. Con obras como Los episodios nacionales o la monumental Fortunata y Jacinta, se propuso nada más y nada menos que novelar la historia y la sociedad de todo un siglo en España. Casi nada. Bueno, hemos viajado al siglo XIX, pero esta obsesión por retratar la realidad no ha desaparecido ni mucho menos. ¿Cómo resuenan hoy estas ideas? El realismo buscaba un espejo para que la sociedad se viera a sí misma. La gran pregunta final es esta. Si ellos tuvieron la novela, ¿dónde nos miramos nosotros hoy para entendernos? ¿Quizás en el scroll infinito de las redes sociales? ¿En las tramas de las series que nos enganchan? ¿O en los documentales que denuncian la realidad? Ahí queda la reflexión. Hasta la próxima.